Los rallies de tierra organizados por el RACE, domingueros, diurnos y secretos, han mantenido durante esta segunda temporada de existencia una considerable afluencia de participantes que han redescubierto el placer de conducir en tierra. Con grandes esfuerzos, apurando el presupuesto, el Real Automóvil Club prepara los 3 últimos rallies del campeonato en los que, a pesar de la gran ventaja de Zanini, ya claro aspirante al título, la emoción está asegurada por la lucha que se prevé feroz entre los aspirantes al subcampeonato. Con 3 victorias en Sevilla, León y Castellón, y un segundo puesto en Lugo, puede considerarse la temporada de Antonio Zanini como ejemplar, con una única retirada en el Rally de Aragón, en el que falló el cambio de su samba. Sin embargo, no le ha sido del todo fácil superar a Guillermo Barreras, que con su Renault 5 Turbo de 200 caballos se presentaba como uno de los favoritos. Pero la temporada ha sido decepcionante para el piloto gallego, pues tras lograr tiempos muy buenos en cada rally, solo ha terminado el de Lugo, aunque eso sí, en primera posición. Ricardo Muñoz, corriendo con el Visa Crono, ha padecido un mal irremediable, la falta de presupuesto, lo que le ha permitido terminar solo 2 rallies. Capdevila, corriendo semioficialmente con el BMW 323i, no está teniendo demasiada suerte, habiendo tenido que combinar sus 2 retiradas con puestos no muy brillantes. Serviá, sin embargo, ha ido mejorando conforme avanzaba la temporada. Tras tener que retirarse en los 2 primeros rallies, ha logrado el tercero, segundo y primer puestos en Lugo, Castellón y Aragón respectivamente. Este es el antiguo Talbot Lotus de Zanini que Oliveras, gracias a su gran regularidad, ha logrado llevar a la segunda posición provisional del campeonato. Ha sido además de los pocos pilotos que han conseguido terminar 4 de las 5 pruebas celebradas. Pic conduce un Porsche 911 SC de Rallycross. De él se dice que anda cada día más deprisa. Es realmente espectacular la conducción de este piloto catalán, que ha visto premiados sus esfuerzos al conseguir una merecida tercera plaza en el Rally de Aragón. Igualmente, Rius, con SEA 124, consiguió al fin un puesto interesante al clasificarse cuarto, después de haber rodado muy deprisa durante toda la prueba. En ella, siguiendo su racha de mala suerte, Pipo Ocuret se retiraba al romper un palier. Peli, en Aragón, con Talbot Lotus, daba la sorpresa al conseguir la 5ª plaza. En cada rally las mecánicas deben soportar duras pruebas. Necesitan por ello un mantenimiento intenso que no todos los participantes pueden permitirse. En el parque de trabajo del rally, cada uno hace lo que puede para solucionar sus problemas y atacar con la mayor seguridad posible la segunda etapa del rally. En los rallies de tierra, la diversión está asegurada. Tanto pilotos como espectadores disfrutan a rabiar con la espectacularidad que permiten las pistas y, aunque las jornadas son largas y polvorientas, merece la pena ver hasta el final. El último rally de tierra celebrado en un campo militar de Zaragoza ha sido definitivo para las clasificaciones, que han quedado de la siguiente manera. Primero Zanini, 121 puntos. Segundo Oliveras, 98 puntos. Tercero Serviá, 77 puntos. Cuarto La Casa, 65 puntos. Y quinto Pic, 62 puntos.